Vamos a comenzar coa última conferencia deste 14º encontro e a cargo de Luc Laporte e Hamadi Bokoum. Que es mi colega africana. Supoño, pola onomástica. Xa hai uns anos que coñezo a Luc Laporte. Ele é un reputado especialista traballando dende Rennes no megalitismo atlántico, con excavacións moi importantes, cunha revisión da maneira de ver os monumentos, con esa, o que se chama agora, está bastante de moda, que é a aproximación biográfica aos monumentos, pero ten tamén unha faciana que nos pareceu particularmente interesante, que é a do estudo dun proxecto, non sei se cabería dicir arqueoantropolóxico, vinculado ás construccións con grandes pedras nunha rexión da África Occidental que é a Senegambia. Penso que será interesante saírmonos un pouco da órbita como aconteceu onte, coa exposición de Marisa Ruiz Gálvez, saírnos un pouco da órbita eurocéntrica e ver un pouco o que pasa noutros sitios en cronoloxías tamén diferentes. Así que, como vamos un pouco apurados de tempo, s'il vous plaît, Luc, commence. Bueno, primeramente quiero agradecer al ayuntamiento y a los organizadores por invitarme a dar esta conferencia durante estas jornadas. Y también quiero excusarme por mi castellano, haré lo más que puedo. Pues, vamos a hablar de estos megalitos de Senegambia, que de verdad es mucho más reciente que los que tienen acá. Están contemporáneos de los grandes imperios africanos y hoy nos aparecen en el paisaje como compuestos por piedras muy grandes, justapuestas, desplazadas por el hombre y dispuestas en círculo y a veces con líneas frontales al este. No tenemos mucho más que arqueología para algo de conocimiento sobre este megalitismo, porque los navegantes europeos no lo señalan, tampoco los escritos árabes, incluso los del siglo XIX. La tradición oral no nos aprende mucho, por lo que tenemos el derecho de saber. Y los documentos etnográficos no están tan numerosos, especialmente para evidencias directas y detalladas. Voy a tomar únicamente un ejemplo. Dentro de los testimonios precisos que tenemos en Guinea, se deben principalmente a jóvenes mujeres europeas de los años 50, que fueron después grandes antropólogas franceses, y curiosamente, esencialmente, se lo ha mostrado las funerales de mujeres locales, mujeres sin hijos. Pues los testimonios tienen algo de problemático. Este megalitismo, de verdad, fue señalado bastante antiguamente, en una fecha bastante antigua dentro de la literatura científica, desde el finales del siglo XIX y el empiezo del siglo XX. Los trabajos de Juin, por ejemplo, que fue uno de los primeros que hizo un inventario de excavaciones verdaderas, por comparación implícita con Stonehenge, por ejemplo, en Europa, como no se debe hacer, veremos por qué, había visto dentro de estos círculos de piedra aislados en el campo algo como un culto solar. Veremos que de verdad es bastante diferente. También en esta época muy temprana se identificó la presencia de restos humanos debajo del círculo. Y como se ve en este mapa, que debe ser más o menos de los años 60, 1960, la extensión
de los megalitos estaba a este momento bastante diferente de lo que es hoy. En este mapa se ven los puntos rojos, que están los círculos de piedra, verdes, que están de piedra seca, y azul, que están las frontales. Eso es la extensión del megalitismo. Se ve que en Malí hay también círculos de piedra seca, e incluso en el centro de Malí algunas piedras levantadas con curiosos grabados, muy similares, pero puede ser formal y no más, con otros de Etiopía, y se descubrió a la misma época, pero no fue excavado, fue destruido, más que todo. Y en Senegal tenemos la suerte que se hizo un inventario bastante preciso. Aquí tienen los tumulares y en el Valle del Senegal los yacimientos. También tenemos en sur de Guinea, Liberia y Sierra León círculos de piedra levantadas, pero de verdad en la literatura científica se dice que hay en cada pueblo, pero hasta hoy no hay ninguna excavación, no hay nada. No se conoce casi nada. Pues estamos en un sector donde se puede tener algún conocimiento. Como lo dijo, por el inventario que hicieron Victor Martin y Charles Becquet, pero también lo que llamó la atención de la comunidad científica en los años 80 fue la publicación del trabajo de Guy Tillmans y Sir Decaux de Bernacayet, a donde encontraron debajo de los círculos de piedra inhumaciones simples, a veces dobles, es decir, una profunda, una más alta. Una revisión de estos datos antropológicos, en este caso, por ejemplo, se puede decir que había algo como una casa de los muertos abajo, este espacio vacío, porque las piernas se han revueltas. Pero más que todo, este tipo de inhumaciones que llamó la atención de la comunidad científica, y aquí tienen Guy Tillmans excavando, que estaba un antropólogo, y él interpretó todo eso como sacrificios humanos. A veces, debajo de algunos monumentos, hay más de 50 personas. Eso es lo de Zooxenosis 50. Pero hay que llamar la atención sobre una cosa, primeramente. La manera que se ha descrito todo eso es más que todo lo que se veía en surface, es decir, las ruinas, y no es el dispositivo por sí mismo. La extensión de este fenómeno es más que todo las de las piedras levantadas al este, y que se puede conjugar con monumentos bastante diferentes. Aquí tienen al este, que bastante desconocido, un túmulo con cobertura de piedras y las frontales. Pero acá tienen un círculo de piedra y las frontales, en la zona oeste, que es la más estudiada. Aquí tienen algunos ejemplos a donde se ve que de verdad muchas veces no están como en Stonehenge, piedras a donde se podía circular adentro, sino que estaban plataformas, como se ve acá, con muros de piedras levantadas y de piedra seca, únicamente de piedras levantadas o únicamente de piedra seca. A veces con un túmulo de condenación, pienso, aunque no se excavó de nuevo, en esta parte. Y también hay algunos de estas piedras levantadas que están enfrente de fosas con relleno tumular, lo que se llama banar. Banar es la palabra serer, una etnia local, para llamar a sepulturas. Y es verdad que aún hoy los serer hacen cosas así, con un palo al oeste y depósitos cerámicos bastante similares a lo que conocemos en excavaciones. Pero este término de banar también designa tumulares muy grandes. Esto es el Wagofal, que tiene 9 metros de alto y 70 metros de largo. Y se ve que hay la arena de deflación, pero también se adivina una forma monumental. Es otra cosa. Uno de esos fue excavado por Alain Gallet, un profesor suizo,
y que fue el primero en los años 80 de ver una estratigrafía. Todos los trabajos anteriores no había ninguna estratigrafía, sino en altitud. Y también este ejemplo senegalense se entregó como un capítulo dentro de un libro que, en la base de una teoría de antropología general, que es la de testar, que se puede contestar, pero que es una teoría como otra, Alain Gallet propuso en esta base una teoría global, mundial, de interpretación de los megalitos. Pues estaba interesante de ver un poco lo que estaba. Después, también una revisión de estas cosas nos permitió de ver que debía de tener un conteniente en madera o algo perecedera. No sé si... Perecedera. Bueno, lo siento por mis palabras. Porque había dos personas que se han ponido dentro de la fosa y mucho tiempo después se añadió otra, se necesita algo. También hay un canido, no voy a hablar del canido, no tengo tiempo. Pero dentro de esta teoría de testar, de antropología general, hay algo que se llama los muertos de acompañamientos. Y esto es la base de la teoría de Gallet y quisiera ver dentro de este megalitismo una prueba de la presencia de muertos de acompañamientos que testar relaciona a cierto tipo de sociedades presentes o antiguas. Después, en los años 2000, se hicieron excavaciones extensas en dos necrópolis más, por Augustin Hall y Amada Boku, y aquí tenemos una, y se ve bien que son plataformas, en este caso. De verdad, no es un pequeño megalitismo. Hay algo como 30.000 piedras distribuidas sobre 30.000 kilómetros cuadrados, más que todo en la parte norte del río Gambia. Es decir, algo como 2.000 sitios y algo como 17.000 monumentos, cual es bastante importante. Dentro de los cuales 4 fueron clasificados al patrimonio mundial, que son los de Sinengayen, que ya hemos visto en Senegal, y de Huanar, también, que vamos a ver en Senegal, a donde hemos trabajado, también Ouassou y Kerbach en Gambia. El sitio de Sinengayen es el que tiene los más monumentos de todos. Tiene 51 monumentos dentro de un pequeño recinto. Y se publicó los trabajos que se hizo, más que todo en el valle de este río, que es el pequeño Bouboulon, con algo de territorial, un estudio territorial. Una interpretación de este círculo doble por Hall fue que, como en Stonehenge, había primeramente el círculo exterior y después el círculo interior. Por los elementos que tenemos, pueden ser los dos contemporáneos, pero no tengo tiempo para ir más allá. Nuestros trabajos se hicieron en la necrópolis megalítica de Huanar, donde no se había registrado ninguna excavación arqueológica a este tiempo, antes de la clasificación al patrimonio mundial. Este sitio tiene 21 monumentos megalitos, con dos tipos. Al norte hay más que todo monumentos con piedras cortas y largas, y al sur, de cada lado de una plaza, hay monumentos con monolitos elongados y estrechos, con una excepción que vamos a ver que es ese. Pues, lo que aportaba ese tipo de investigación, es decir, que nos fuimos justamente después de la lluvia y la tierra está mojada y así se puede leer la estratigrafía, lo que se pensaba que no fue posible. Y hemos visto que podía identificar los suelos protohistóricos, lo que cambia bastante cosas, las fosas sepulcrales también, y toda la historiografía vinculada a estos monumentos. Una cosa que aparece
es la presencia de piedras occidentales, es decir, que siempre dentro del círculo hay piedras como esas que fueron implantadas un poco al oeste durante el funcionamiento sepulcral, que es distinto de la monumentalización, y se ha destruido al momento donde se construyó al este las frontales. Aquí se ve muy bien la piedra occidental y las frontales al este. El sitio de Huana fue clasificado porque tiene 17, es decir, ese es el sitio que tiene lo más de un tipo de piedra muy específica, muy emblemática de este megalitismo, que están las piedras bífidas, las piedras lira. Y descubrimos que algunas tenían grabados, pero grabados así, y veremos después cómo se puede interpretar. Y a esta ocasión hemos entendido que sí, había otras, pero se había olvidado. También se ve muy bien que la disposición de estas frontales no es casual. Aquí tenemos una estructura y aquí otra, con simetrías, y la misma simetría se ve en otro monumento, la misma necrópolis. Y el último elemento en esta diapositiva es eso, a donde se ve muy bien las trazas de los útiles metálicos que permiten sacar a los bloques dentro de las canteras. Ahora sí, podemos entender lo que es una comparación que se propuso desde los años 60, pero a este momento no había bastantes elementos. Aún hoy, bueno, hoy no tanto, pero en los años 50 se integraba dentro de los funerales, después de un momento, un palo que estaba enfrente de la sepultura y lo integraba dentro de algo que es un hotel, como se dice, un hotel des ancêtres. No sé cómo se dice, un hotel. Bueno, es parte de la ancestralización, es decir, que cada palo representa un individuo que murió. Y se hace... ¿Perdón? No es un cenotafio. Altar. Bueno, altar, entre comas, de ancestros, a donde los privados se van a hacer rituales especiales. E incluso por algunas etnias, como los Konyagui o en Burkina Faso, se hacen las mismas grabaduras y tienes palos bífidos, y eso sabemos que representan las ceremonias que se hicieron. Pues tenemos ahora más explicaciones sobre todo eso. También durante las excavaciones pudimos ver que como hay gravilla alrededor de las piedras, se cubre las gravillas de esa y de esas. Pues no fueron edificadas al mismo tiempo, lo que funciona también con esos altares de los ancestros. Es acá que tienen los depósitos de cerámica, como esas. Pues, estas cerámicas, Alain Gallet propuso una seriación del mobiliario cerámico desde el siglo VII de nuestra era hacia el XV-XVI. Pero a esta época, hace algo como 10 o 15 años, había un problema para relacionar los depósitos funerarios y la secuencia cronológica y las arquitecturas. Ahora tenemos una tesis doctoral que se hizo sobre todo el material de esta zona, y vemos mucho más claramente lo que se pasó con una periodización bastante claramente establecida, y especialmente lo que se ve bastante bien es esos vasijos que tiene una carena viva. Los más grandes de verdad se ponen sobre esos vasos, que estaban primeramente vasos funerarios, y después se depositan con la desembocadura en el suelo y están más pequeños.
advienen como bases rituales con su propia autonomía. Y también se puede relacionar la periodización de las cerámicas con los tipos arquitectónicos, los dos que hemos dicho. Lo que hizo bastante discusiones también estaba lo de la cronología. Esas fechas muy antiguas se habían reyectado por Alain Gallet y Guy Tillmans. Esas fechas, algunas están de gusto ahora y hay algunos autores que quisieran ver un fenómeno muy largo en el tiempo, pero idéntico durante casi 2 milenios. Vamos a ver que por lo que hemos visto, porque a decir la verdad no hay tantas excavaciones por el momento, se parece que es exactamente el contrario. Es decir, vamos a, con todo lo que dijo ya, distinguir a los sepulcrales y a la monumentalización y las cosas más de, ¿cómo se dice? Las cosas más de conmemoración. 3 fases, 3 secuencias, y por lo de megalitos se parece ahora que está mucho más corto, algo como 200 o 300 años. Porque también tenemos estudios paleoambientales en los ríos cerca del sitio de Huanar, que se hizo, pues también fue una tesis doctoral que está corriendo, y sobre la dirección de Aziz Balouche en la Universidad de Angers, en Francia. Y lo que mostró fueron cortes dentro de las secuencias sedimentarias de erosión. Y estos cortes se ven muy bien también cuando se acumulan las dataciones radiocarbón que tienen los estudios paleoambientales. Y lo extraordinario es que rellena totalmente las fases que tenemos en la necrópolis. Es decir, que cuando hay actividad en la necrópolis, alrededor hay erosión y una ocupación humana densa. No se sabe, no conocemos nada de los pueblos, pero eso tenemos. Y ahora creo que se puede relacionar bastante bien esta primera erosión con una presencia humana en estos sitios, a veces con sepulturas, y después en la segunda fase, acá, que es bastante corta, del siglo XI hacia el fin del siglo XIII, que está relacionada con la monumentalización megalítica por sí misma, arriba de todo eso. Y a veces, como lo vimos, con monumentos que se van sobre sepulturas, pero que se había perdido la idea de la sepultura misma, a dónde estaba exactamente. Y pues, una última secuencia que es más de condenación, de destrucción de los monumentos. Y por lo que conocemos de la historia, eso está muy bien, porque eso es más o menos el empezo de lo que los historiadores llaman el imperio del Ghana, y eso es una primera fase del imperio, y eso es el fin del imperio de Ghana, y después empieza el imperio de Mali. Bueno, son resultados que casi no están publicados, se van a publicar muy pronto, pero muy recientes. Pues, ahora vamos a ver elementos uno tras otro. Primeramente, cuando se trata de grandes piedras, como los megalitos, siempre se pide de dónde vienen las piedras y cómo los transportaron. Eso llama la atención. Hemos tenido ya en los años 80, Tillmans excavó un pequeño sector,
no tan pequeño, pero un pequeño sector, de una cantera cerca de Siningayén, a donde se ha sacado monolitos elongados y estrechos. Pero no había más que elongados y estrechos, no más. Pues en Huanar hemos tenido la suerte de poder excavar también canteras, que son canteras de piedra bífidas, las primeras que excavó, y que están asociadas, en este caso, volveré, con la extracción de monolitos cortos y largos. Y se ve que es una explotación de la laterita, creo que se llama laterita, que es la roca de neoformación en esta zona tropical, que es muy dura y podemos reconstruir toda la cadena operatoria con todo eso. Es decir, que primeramente se martela la parte de arriba, que es muy dura, después se hace zanjas y las zanjas un poco debajo y después se mueve el bloque así, con presión, y eso se rompió exactamente al borde de su propio sector. Hicimos también prospecciones físicas por el equipo de Vivian Maté en la Universidad de La Rochelle, que permite más o menos de ver, antes de excavar, lo que ya dijo. Es decir, el emplazamiento de todo. Pero, como dijo, en Huanar tenemos dos tipos de monumentos y por el momento no tenemos las canteras del segundo. Tampoco en Siningayén tienen el emplazamiento de todos. Hay algo de sectorización que es un poco extraño. Otra cosa es que por esta época, que parece tarde, incluso se utilizó una mecanización. Y aquí tenemos los postres que se puede incluir en la roca para hacer una presión igual en toda la piedra para que no se rompe cuando se extrae. Y tenemos también en el campo algunos bloques como eso, que se rompieron durante la trasladación desde las canteras que están 300 metros del sitio propiamente. 300 metros casi es nada. Pero están bloques bastante pesosos. Y lo más conveniente para ver si trozos están de la misma piedra fue fotogrametría y remontaje mental. Así hemos podido asegurar que esos dos, por ejemplo, pertenecen exactamente al mismo bloque. Eso lo mismo. Pues, no me piden cómo se transportaban, porque hay tres, hay dos hipótesis. La primera, que viene a la idea de todo el mundo, son trozos de madera y como un barco se lo puso sobre. ¿Cómo se rompió? Muchas veces. No es tan lejos, y se puede ser que se ha traído en el suelo nomás, sin nada de madera. Arrastrando. Bueno, hay otra hipótesis que le gustan mucho a algunos de mis colegas universitarios africanos, es la levitación. Pero yo... No, porque se dice que algunos iniciados elevados de los Serer se pueden hacerlo, pero yo no. Bueno, ¿por qué se ha trasladado estas grandes piedras? Hemos visto que dentro del campo se aparecen como un círculo de piedra y no más. Pero ya dijo que estaban plataformas. Es decir, como se va desde la ruina hacia la reconstrucción después de excavaciones arqueológicas. Hicimos lo mismo en Europa en el siglo XIX, empezó del siglo XX.
Ese trabajo se necesita que hacer. Eso es lo que dijo con los dos tipos de monolitos en la necrópolis de Huanar, que también existe en otras de la zona occidental. Que ven la diferencia entre los dos cortos y elongados y estrechos. Lo que se ve bien acá son conos de destabilización de pequeñas murallas de piedritas. También se ve bien el plano, eso es la piedra occidental, eso es el círculo de piedra, la piedra occidental, los depósitos cerámicos y una plataforma que tiene más o menos la misma forma que el monumento mismo, y esos que se derrumbó, que permite conocer también el nivel del suelo protohistórico. Y pues es muy importante para saber a dónde están las sepulturas. Arriba, abajo del suelo, eso no se sabía antes. Y se puede reconstruir la cosa que ya he mostrado con un monumento reconstruido, que estaba en plataforma. Es una primera cosa. Y se ve que en excavaciones antiguas, aquí en Chiquenebusura, por Tilmos, se ha encontrado lo mismo. Y con todo lo de excavación hicimos una experiencia con los obreros, los paisanos del pueblito alrededor, para tratar de reconstruir exactamente lo que hemos visto, y llegamos a eso. De cierta manera está muy interesante, pero de cierta manera está falso. Vamos a ver por qué. La plataforma, ningún problema. Pero la plataforma es esa. También hemos encontrado en un monumento una cerámica que se pone en la parte alta del techo. Y hoy no se conoce más que en Camerún cuál es, no sé cuántos miles de kilómetros afuera. Pues no se puede comparar exactamente, pero sí que es lo mismo. Pues tenemos plataforma, por la arqueología, tenemos plataforma de piedra seca, alternación de piedra seca y de monolitos, monolitos únicamente, monolitos con un doble círculo, pero tenemos la prueba que entre el primer y el segundo se podía circular, se podía andar, aunque no sea posible dentro del primero. Y por lo que dijo, ya ven acá que este monumento se ha puesto sobre una fosa sepulcral, un poco desplazado. Es decir, que se había olvidado el emplazamiento exacto de la sepultura y se ha construido el monumento después. Otra cosa bastante importante es que por restos antropológicos se puede determinar, y bueno, tengo un pensamiento por Barbara Eichhorn, que falleció, se dice así, hace pocos días, y que estaba una muy buena persona de toda manera, y también para estudiar estos restos. Y lo que dijo ella estaba que hay algo sorprendente que nunca he visto en otros sectores, es que todas las maderas están maderas duras de carbón, es decir, maderas de construcción. Y cuando se hizo los fitolitos por Aline Garnier en la Universidad de Créteil, todas las hierbas que se encuentran, la mayoría de las hierbas que se encuentran, son las que hoy se utilizan para el techo. Pues, ¿qué pasa? Tenemos madera de construcción, hierba de techo. Exactamente. De verdad, con todo eso, que es lo que podemos decir de la arqueología, cuando se ve a la etnografía, se da cuenta que dentro de esos altares de los ancestros construidos aún hace 50 años sobre las sepulturas de algunos, estaban algunas casas semienterradas, es decir, como si la casa se suje del suelo con un palo. Y así podemos entender por qué
dijo que esta reconstitución, si esa estaba por parte falsa. Es decir, que le necesitaría tener un techo o, no sé, muros de adobe, también con elevación. Estábamos a este punto de las reflexiones cuando me fui a visitar a los Vasari. Bueno, no me voy a extender, si quizás tengo el tiempo, porque la cosa es que ellos construyen sus casas de piedra seca. Son los únicos. En esta época se recuerdan que la norma en esta parte de África es de construir de adobe, no es de piedra. La grande bueno, dejamos. La norma es de adobe. Pues los basarí hacen estos edificios sobre la tumba de algunos de los ancestros. Y más que todo, Girard había mencionado que había necrópolis. Pues, necrópolis me interesa. Me fue a ver. No he tenido el permiso de acceder a la necrópolis, por diferentes razones. Pero me confirmó que hay. Y ven, eso es exactamente lo que los arqueólogos han llamado círculos de piedra. Exactamente. Aquí se queda el techo y también esas he encontrado en este pueblo el señor que está el hijo del jefe del pueblo, que es su tumba de su padre, y eso es la tumba de su abuelo. He podido describirlo todo. Hoy nadie toma grandes piedras para levantarlas, pero sí, como se ha visto con los cerer y los palos y los túmulos y las cerámicas, de un lado, y por los basarí, con estos tipos de monumentos, de altares, se perpetúa algo de la tradición de una manera u otra. Y una cosa que no es evidente de pensar es de que hacen sus casas con murallas, paredes, que tienen solamente un rango de piedras. Es decir, que el rango de piedras son los hombres y lo que hay en el interior, que no es de adobe, sino de tierra, son las mujeres. Y eso hace que tiene una elevación. Y eso son casas. Son sus casas. Y cuando se ve si no se ve las ruinas, si se ve únicamente las casas, no se piensa que tiene un rango de piedras. Pues, son monumentos de tierra, de piedra y de la madera. También, porque no es porque hay megalitos que no hay ninguna construcción de adobe. Lo tenemos acá, justamente, y acá, en otro monumento, justamente arriba de la fosa sepulcral, anteriormente de la construcción del megalito propio. Acá se ve muy bien la construcción de adobe debajo del monumento y con sepulturas. Pues en este caso se hace pensar que quizás algunas de las sepulturas que se encontró en diferentes altitudes, unas pueden estar sobre el suelo y otras debajo, en fosa. También acá se encuentra lo que no tiene nada que ver con caballo, que es una hacha. Las hachas están así, de hierro, porque es lo que nos dijo ya, es un tiempo a donde conocían la metalurgia. Y ahora, acá se ve un pozo, que es una estructura la más antigua de todo el sitio, por lo que sabemos. Acá se ve bien la fosa sepulcral, el monumento abajo, arriba, y dentro del relleno de la fosa sepulcral, algo cuadrado que parece estar como la decomposición de algo de perecedero.
Y veremos que quizás eso es un punto sobre el cual estamos trabajando, esperando que los fitolitos nos podemos decir algo, pero sea posible que es un caso a donde la cámara funeraria por sí mismo se ha desplazado. No son los muertos, los cuerpos que se han desplazado, sino la cámara funeraria por sí mismo. Veremos. Dentro del pozo, en el siglo, algo como el siglo 8 o 9, tenemos estos depósitos de cerámica y también lo de carbón es algo como un grande recipiente que se ha ponido dentro del relleno. Y entre los monumentos encontremos construcciones de barro. Pues, aquí están. Por ejemplo, no solamente los tenemos debajo de los monumentos, pero también en el espacio entre los dos. Y a veces los arqueólogos están tontos. Yo soy tonto. No sé. Porque me pidió durante algunos años cómo se podía interpretar, cómo cada arqueólogo lo dice, y todo eso. ¿Qué es eso? Y después de pensar en todo eso mucho tiempo, una vez vi eso y me pregunto, pues, bastante similar a lo que tenemos. Eso es un lugar a donde la gente se junta para hablar, a veces debajo de la protección de los ancestros. Y bueno, volviendo al sitio otro año, me fui hablando con los obreros, los del pueblo. Y les pido, ¿no se puede hacer un pitch? Y me dijeron, pues sí, es lo que hemos dicho entre nosotros cuando lo vimos. Lo es. ¡Qué tonto estás! Otro sitio a donde hicimos una intervención es el sitio de Soto. Este sitio es un poco peculiar porque hay 3 piedras bífidas que están dentro de museos, 2 en Senegal y una en Francia, que es una concesión de 90 años. Es una pieza tan grande, está exponida dentro del Museo du Quai Branly en París, el museo etnográfico. Es la única pieza del museo que se ha tenido que introducir antes de que se construya el techo. El megalito se ha ponido y después el techo. Cuando está dentro no se puede salir. Pues, esta piedra es la misma. Y hemos podido encontrar el sector de donde venía, porque se había olvidado de todo. Y hicimos prospecciones y sí, que se ve muy bien, un foso, una estructura tumular, cual normalmente esas piedras bífidas están con círculos, no están con túmulos. Y por fin encontremos dentro de este espacio un verdadero monumento de adobe de más de 1,50 m de elevación, 30 metros de ancho, con fosos varios, y la fosa de implantación y de extracción del monolito, a donde había personas viejos que se recordaban, porque se extrayó en los años 60, 1960, que venía de verdad de este lugar. Y es bastante interesante porque la fecha está exactamente aquí. Es decir, cuando en la necrópolis de Huanar, por ejemplo, casi se para a construir megalitos. Y se empieza otro tipo de cosa, que es eso, que de verdad es una monumentalidad bastante bien escondida, porque en el paisaje no es más de 50, o mucho más, 50 centímetros de altura el túmulo, pero es dentro de una fosa de más de 2 metros de profundidad. Bueno, después la cosa, debajo había otro túmulo, hemos encontrado la fosa sepulcral,
una un nicho, y dentro nada. Pues es así. No lo es. Lo es. Bueno, podemos no sé si es la buena explicación, pero por este tipo de monumento hay un relato de los años 50, el único de Lemire, dentro de la publicación de Jouard por el Círculo de Oro que se encontró al norte de Senegal, a donde dice que él había visto funerales de jefes, por cuales, como dijo, tenemos muy poco, casi nada, a donde se había ponido una bûche, un tronco. Estaba algo parecido a funerales. En todo el pueblo se había trasladado el jefe para poder depositarlo en su propia sepultura, pero no estaba el jefe, estaba un tronco de madera. Porque el cuerpo del jefe es tan precioso que no se puede depositar en un sector a donde alguien se va a tomar sus huesos para hacer magia. De la misma manera, en otras partes, cuando hay sepulturas de sorciers, brujos, se cortan a manera izquierda porque es la mala y no se quieren que alguien se puede poseer la mala. Todo este tipo de... Puede ser una explicación, no estoy cierto que sea. Pues las fosas sepulcrales, acá, como yo dijo, había dos fosas, una entrada acá, una grande fosa, y debajo, otra fosa con las inhumaciones. Pero el monumento mismo está un poco aislado. ¿Ves lo que dijo por las excavaciones anteriores? Acá no se ve ninguna estratigrafía. Y se excavó en enero, cuando el suelo está seco, que no se puede ver, que es blanco, blanco y blanco. La única cosa que se ve es un poco, acá, algo más gris, digamos, y eso lo encontremos también. Lo encontremos, no sé cuándo, bueno, veremos después. Y eso puede ser. Y también por las excavaciones. Y ahora podemos ver exactamente la fosa sepulcral que está condenada por el monumento. Y cuando habló de hipogeos en Malí, de verdad no es tan diferente. Hay una elevación. La única cosa es que se puede entrar con un pozo, aunque no sea posible más. Pero son las mismas dimensiones, casi es lo mismo. Uno se llama, por lo que se queda, uno se llama megalito, el otro se llama hipogeo, pero de verdad son los mismos. Y en esta fotografía de las excavaciones de Tilmons, incluso se ve a la forma de la fosa, porque estaba tan rellena de huesos que se ve a la forma de la fosa, pero no han visto la fosa por sí misma. Eso es un ejemplo. Con una secuencia a veces bastante complicada. Bueno, acá tienen un poco de los elementos de oro, más que todo se encuentran en el derrumbe del monumento. Esos son armas, todo destrozadas, un depósito secundario de armas con huesos dentro, y acá tienen toda la secuencia de los depósitos uno tras otro. Incluso acá se puede ver, por ejemplo, a donde se implantó el monolito, lo que no se puede ver en esta parte, y también el derrumbe de las paredes. Y después, cuando se pone todo dentro del contexto, pues parece bastante lógico. Cierto que es bastante más antiguo que hoy. No es decir que se reproduzca al mismo. Pero cuando se piensa, si se excava hoy en Europa un cementerio del siglo X,
tenemos referencias para interpretarlo. Y no tenemos que buscar referencias en Japón. Mejor buscarlas en África por monumentos africanos, lo que no se había hecho antes. Eso es. Bueno, eso es otra cosa. Con los hipogeos a veces están señalados por esos elementos de piedra, y en Huazú, en Gambia, hay una necrópolis a donde se hacen este tipo de cosas. No sé si es porque se excavó por arqueólogos y que la gente se dijo, es sepultura, hay que hacer este tipo de cosas porque está como hipogeos, o si hay cualquier perpetuación dentro de las tradicionales orales, aunque nadie lo dice. Las sepulturas. Bueno, aquí se ve depósitos dentro de un contenedor de madera. Se ve bien lo que llamamos el efecto de pared. Dos fosas dentro de este monumento. Una primera fosa cual funcionamiento funerario se acaba con este depósito, que es como una caja con 3 personas, y después esta fosa que tiene únicamente huesos deteriorados y también animales, lo que no existe de otra parte. Pues se ve el contenedor, también acá se ve muy bien el contenedor, y lo que se parece también es que había elementos, perecederos acompañando a los huesos mismos. Como se ve bien este doble efecto de pared, uno acá y otro al interior. Ahora podemos distinguir lo que parece a muchos arqueólogos lo beaba de arqueología, porque no se sabía en este contexto. Es decir, que cuando se reutiliza, se hace diferentes fosas, y pues, lo que está en el mismo nivel no está contemporáneo por nada. Y se ve, en este caso, la tierra que es un poco más sombra, oscura, y como si había algo de vegetal asociado. Eso es un depósito de armas y de huesos, y armas muy bien trabajadas y siempre destropeadas. Pero un estudio antropológico bastante bien establecido, porque, bueno, hemos visto primeramente la idea que fue sacrificios humanos. Después, la idea que fueron muertos de acompañamiento. Después, por las excavaciones de hoy en el sector occidental, que los otros no han entendido nada, que es únicamente depósitos secundarios. Bueno, todo existe, pero podemos añadir uno más complicado, es decir, sepulturas colectivas de verdad. Porque acá tenemos conexiones de parciales de dos individuales en la base de los depósitos. En este caso, cierto que se ha traído cuerpos también. Bueno, eso creo que voy a terminar un poco más adelante. Y eso es más algo, como decir, algo que se proyecta, que no se sabe ya, que es investigaciones que se hacen. Estoy buscando más información, por ejemplo, sobre este tipo de cosas, que son fotografías que únicamente poseemos por 1 o 2 expediciones que se hicieron en los años 1950, en sectores que de verdad tenían administradores coloniales desde el empezó del siglo XX, pero casi ninguna información. Y eso se dice que son casas de los mascos. Los mascos.
Máscaras. Casa de los máscaras. Porque, bueno, he hablado del Serer, que están pueblos que vienen del Sahel, y otros ejemplos que yo he utilizado están más personas de la selva, y que utilizan rituales de iniciaciones con máscaras. Por ejemplo, he hablado de los basarí, han hecho hace poco una fiesta que no se hace más que todos los 40 años. Son máscaras que no salen únicamente todos los 40 años. Bueno, eso no sé si eso podría contener restos humanos. En este caso, podría ser la verdadera cámara funeraria, que sea depositada así, debajo del monumento. Y en este caso, el problema es de saber de quién personas están los huesos que tenemos debajo de los monumentos. ¿Quién están verdaderamente? También hay intercambios de muertos entre niñas. Cosas así. Puede ser mucho más complicado que pensemos. Bueno, a este punto lo que podemos decir es que este tipo de trabajo arqueológico que podría demostrar que se tenía que distinguir 3 secuencias: las prácticas sepulcrales por sí mismo, el dispositivo monumental y megalítico y las ofrendas conmemorativas. Eso es arqueología. Y después nos fuimos a ver lo de la etnología. Pues, y hemos descubierto lo que los etnólogos hicieron desde 30 años. Es decir, que en este sector los funerales están en 3 tiempos y diferidos, con el enterrido propio, y aquí tienen una interrogación del muerto, es decir, que cuando se va a la sepultura, hay una persona que pide al muerto quién le mató. Y si los que llevan al muerto hacen 2 pasos adelante o atrás, quiere decir algo. Y así es una manera de reestabilizar el mundo. El muerto es una estabilización y se trata de hacer estabilizar de nuevo. Pues, desde algún tiempo, y puede ser un año, y creo que si yo no puso acceder a la necrópolis basarí, es que la persona más importante de este sector falleció hace poco y que su sepultura estaba activa y por eso no he podido acceder por el momento. Después de un tiempo que puede ser un año, pero que puede ser 10 años, 20 años o más, se hacen grandes funerales. Pueden tener, según las etnias, diferentes formas. En los Monjak se sacrificó, se dice en los textos, que antes de los 50 a veces se sacrificaba algo como decenas de bueyes para estas grandes funerales. Es lo que se documenta más en la etnografía, porque es lo más visible. Para nosotros europeos, cuando se llega a un sector y que se ve a todo el mundo hacer música, danzar, reír y todo, y que le dicen, ¿qué hacen? Pues, estamos haciendo funerales. ¿Ah? ¿Funerales? Pero hacen la fiesta. Pues es eso que se documentó los etnólogos. Los entierran muy, muy poco. Y el proceso de ancestralización, que es el último proceso que ya dijo, se documentó bastante poco también, que es después, eso son los hijos que lo hacen años y años después de los grandes funerales, que es de tomar el palo, porque, bueno, la cosa es que en la tumba, por lo que llegué al mínimo, por la tumba se pone un palo que conoce al muerto.
porque no se quiere, no se sabe lo que se puede pasar. El muerto está alrededor, no se fue ya en sectores lejanos y puede volver. Se lo pone un palo a donde se puede integrar, que es algo que conoce bien. Pues este palo, desde bastante tiempo, se pone en el altar de lo que se llama con comas altar de los ancestros, a donde se va a hacer más rituales domésticos. A veces están dentro de la casa de la familia o cosas así. Se quiere decir que los palos están más perecederos que la piedra. Tengo un ejemplo diciendo que no. He mostrado, no me voy a volver a la diapositiva, pero hemos visto dentro de unas fotografías de los años 50 había palos de madera enfrente de una necrópolis tumular de los Montjac, que está de los reyes Montjac en este sector. Y cuando el palo por la edad se destruye, se esculta exactamente al mismo para reemplazarlo, porque de verdad hoy se puede interpretar toda la genealogía de esta necrópolis por los palos, pero durante 20 generaciones. O sea que la piedra es más permanente que la madera, a veces no. Y más que todo lo que vemos es que hay una correspondencia casi exacta entre lo que hemos observado primeramente con arqueología y los datos etnográficos de este sector. Pues que esas no es tan necesario de ir a buscar ejemplos en Europa como Stonehenge. Pero si digo eso, es que estas necrópolis se fueron clasificados al patrimonio mundial con comparación en 2006, con comparación con Stonehenge. No están tan lejos, hace 15 años. Bueno, dijo todo eso, pero se queda de verdad mucho que hacer. Casi todo eso es un punto dentro de las investigaciones. Se conoce un poco más la zona occidental, porque es más fácil de acceso. No se conoce casi nada de la zona oriental, vamos a verlo. En la zona central, a donde hay uno de los monumentos los más importantes, como lo de Kodjam, a donde cada piedra pesa decenas de tonas, empezamos este año mismo a hacer de nuevo excavación. Por ejemplo, y vamos a saber, por ejemplo, acá se ve muy bien la trinchera de implantación del megalito, que es acá. Es decir, que hay más de 50-60 centímetros de relleno que vino sobre el suelo protohistórico. Eso, incluso Tillmans, cuando excavó esta necrópolis, no lo vi. Y ha tomado únicamente la profundidad de los esqueletos. Y bueno, quizás es casual, en el círculo doble hay 2 muertos desarticulados que están a una altura más alta que eso, y 2 muertos articulados con las conexiones muy bien completas que están mucho más abajo. Vamos a excavar y veremos si encontremos un poco lo mismo con fosas verdaderas y un dispositivo de tierra, de adobe, que veremos todo eso. También en la zona oriental, todos estos túmulos casi no se estudiaron. Lo único que se estudió fue lo de Sarre-Yulde, y Tillmans, cuando volvió tanto enfermo que se necesitaba una ambulancia. Yo voy a esperar un poco. Pues eso es la zona oriental. Y es el único monumento por miles de megalitos que se excavó.
Bueno, les agradezco por su atención y agradezco también a los organizadores, al ayuntamiento, por invitarme y todo.